Regístrate en el canal Señora Hermosa. La vida de Olga era típica de una chica de mediana edad de un pueblo pequeño. Nada inusual, todo como el de todos los demás, dolor de muelas promedio estadístico. La tarea no es más que lo que se podría decir. Incluso en el trabajo más ordenado, Olga trabajó en una escuela secundaria como profesora de historia. Solía tenerlo muy a menudo, y ahora viene del trabajo, e incluso se dice que no hay nadie con quien hablar. El aterrador silencio sepulcral reinaba en el apartamento. Desde hacía mucho tiempo eran libres de mudarse a su propia casa, diciendo que todavía estaban pensionados, que no necesitaban ir a ningún lado y que tenían naturaleza, aire y belleza. De hecho, su verdadera motivación era que su hija pudiera vivir su propia vida con comodidad, pero eso no funcionó. Y la ausencia de seres queridos cerca solo empeoró la soledad. Olia, como buena hija, intentó visitar a sus padres con la mayor frecuencia posible. Sentir calidez y apoyo de su familia y darles un sustituto. Pero solo los padres insistieron tanto en que Olga debería pensar en el futuro, en lo que debería hacer con su vida personal, en el tic-tac del reloj biológico y en que debería tener tiempo para casarse, tener un hijo o, mejor aún, dos, lo que se volvió tan aburrido. La chica en respuesta solo saludó con la mano, ¿qué decir? Pero no para que salga el primero. No pudo encontrar al único que lo hiciera. Ella entendió todo y quería una familia e hijos. ¿Por qué presionar a los enfermos? Tales conversaciones y esa vida en general afectaron en gran medida la condición moral de una mujer joven. Quería algo más, para que la vida no consistiera en un día a día sombrío. Pero hasta que logró salir de este círculo cerrado, como Olga no se atrevió a diversificar su vida, su afición. Pasatiempos, ocio. Todo estuvo mal. No trajo la satisfacción deseada. Por supuesto, todo estuvo mal. Olga quería algo completamente diferente. Soñaba con un hogar más cálido y confortable. Ella quería tener hijos. No, Olga no era una anciana clásica. Incluso estaba casada. Y no hubo drama, ni traiciones, tras las cuales la chica pudo hacer que su corazón latiera con fuerza por el resto. Con su exmarido, simplemente se enamoraron. Por tanto, la separación fue mutua, sin histerias ni regaños. ¿Y qué había que dividir? ¿Para quién intentar preservar la visibilidad de la familia? Con sus hijos no salió nada, aunque ambas partes pusieron mucho esfuerzo para que el exmarido Vladislav siguiera siendo un amigo, cercano y querido de la joven. No tenía ira, y más aún odio, no tenía con quien estar y no podía estarlo. Ahora, tras haber traspasado el umbral del 30º aniversario. El deseo de ser feliz y de llegar a ser como esposa y madre no hizo más que intensificarse. Pero como Olga les decía constantemente a sus padres, no había nadie en el horizonte. En su opinión, todavía no existía ninguno digno y confiable. Hubo novelas e intrigas pasajeras, pero Olga no habría podido casarse con estos cuidadores. Olga no habría podido casarse con estos cuidadores. Ninguna de esas personas de las que quería tener hijos, nadie se acercó al papel de potencialmente buenos maridos y padres. Y mientras tanto, todos alrededor estaban dando a luz, y ni siquiera el primero. Olia, para ser honesta, estaba terriblemente celosa. No, ella no le deseaba el mal a nadie, solo quería entender que estaba equivocada. ¿Por qué no puede conseguir la felicidad de una mujer sencilla? Al fin y al cabo, algunos lo hacían con media patada, sin esfuerzo, y Olia, ¿cómo está? ¿Qué? Ella no está destinada. Mató, puso el alma al revés. De ahí el hecho de que todos escucharon la misma pregunta, cuando, solo para acabar con la desafortunada joven. En respuesta, solo quería llorar histéricamente. Tenía preguntas para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué no puedes ser un poco más respetuoso, bondadoso y táctico? ¿Por qué no puedes meterte en el alma, no intentar desenterrar todo lo personal? ¿Querías tanto hacerte daño, imponerte sobre el dolor de otra persona? Todo sucede con tanta frecuencia en la vida. Cambió dramáticamente en un momento. Por supuesto, cuando Olia no se lo esperaba en absoluto.
Ese día ella acababa de regresar del trabajo, cansada y de mal humor, cuando un lindo joven la alcanzó. Estaba bien vestido, muy ceñido y sostenía un gran ramo de orquídeas en sus manos. Chica, lo siento, empezó a aparecer de la nada. Te vi y me di cuenta de que no puedo evitar conocerte. Tenía mucho miedo de que mientras compraban flores, desaparecieras de la vista. Había mucho conmovedor en todo esto. El hombre rara vez era educado y galante. Por lo general, Olga ni siquiera pensaba en apoyar a sus conocidos en la calle. ¿Quién sabe quién surgió, quién resultará ser un conocido? Pero este discurso, el ramo de sus flores favoritas, los buenos modales, todo cumplió su papel. Por supuesto, la niña se derritió. Entonces, dudando un poco, más bien solo por las apariencias y para no parecer tranquila, Olga aceptó. Media hora después, nuevos conocidos se sentaron uno frente al otro en un hermoso lugar y charlaron. Al final resultó que, el joven se llamaba Alexei y tenían mucho en común con Olga. A ambos les encantaba el teatro, la historia y caminar. Todo era como en las novelas de amor. La niña simplemente no creía en su felicidad. No dejarse sorprender por el pasado. La relación era todavía demasiado frágil y nueva para sacar conclusiones y elaborar planes a largo plazo. Pero solo Olina hablaba de la parte racional y adulta. Su parte insaciable y más romántica era como una mariposa que representaba el mundo en tonos rosados. La estupidez que te viene a la mente cuando conoces a una nueva persona y aún no has tenido tiempo de decepcionarte. Como Olga no intentó calmarse, fue difícil. Cansada de la soledad y de conocer al bello príncipe, la niña comenzó a soñar e imaginar. Incluso informándose a sí misma de que las gafas rosas suelen golpearse con las gafas dentro, no pudo parar, o tal vez no quiso. ¿Qué debería perder? Mejor al menos 5 minutos de felicidad y encanto, aunque luego todo se vaya al carajo. Al diablo con la precaución. Así lo ha estado discutiendo Olia últimamente, y es poco probable que haya una mujer que esté en su contra, al menos entre aquellos que han experimentado el peso de la soledad y, peor aún, la presión interminable de la sociedad. Si le hubieran preguntado sobre la posibilidad de conocer la calle, sobre las perspectivas de tal relación, Olia nunca hubiera pensado que esto fuera posible. Antes prefería no correr riesgos. Y conocerse en lugares tradicionales, conocer a la persona poco a poco. Ahora se sumerge en nuevos conocidos como en agua fría, salta de inmediato y hasta le gustó. Además, Alexei simplemente asombró a la niña con sus cualidades. Tenía algo con que comparar, tanto bueno como malo, pero Alexei destacó por encima de todos los demás elogios. Por lo general, después de un mes con el nuevo caballero, comienzas a notar deficiencias con que tienes que compensar. Olga, como si no fuera fuerte, no pudo ver nada en el nuevo conocido. Liosa y la verdad parecían perfectas. En este contexto, la ansiosa Olia incluso comenzó a pensar en lo que necesita de mí. Pero no puede ser que realmente me viera y se enamorara a primera vista. O tal vez. Los pensamientos no me daban paz, especialmente al principio, pero luego la ansiedad poco a poco empezó a desaparecer. Al final, Olia era simplemente la maestra más común que necesitaba para mantener a un hombre de negocios. Una buena evaluación para un niño, ¿no? La niña se mostró irónica consigo misma. Pero Alexei no tuvo hijos. Él, como Olia, estuvo casado durante varios años, pero se divorció. También hubo sobre la misma historia. El barco del amor se rompió, los sentimientos no resistieron los días duros. Mientras tanto, el hombre no soltó su cuidado. Mientras Olia tenía miedo del resfriado del corazón, pero esperaba que la conexión se rompiera tan repentinamente como comenzó, todo solo se extendió. Liosa rodeó a su amada con cuidado y atención, corrió a su alrededor y cumplió todos sus deseos y peticiones. De modo que por mucho que Olga se resistiera, por mucho que no se sintonizara con la racionalidad, poco a poco empezó a perder la cabeza por su enamoramiento. Resistir tal presión por parte de un nuevo fan estaba por encima de sus fuerzas. La niña tuvo diferentes historias de amor en su vida, diferentes hombres, pero ella nunca tuvo tal cosa. En el fondo, Olga empezó a desear que Alex fuera su otra mitad,
que esos fueran los sentimientos que surgen cuando conoces a tu persona, la única, aquella de la que estás hablando. Los sentimientos se intercambiaron en su alma desde la confusión con la pregunta de qué necesita el de mí, hasta la pérdida total de la realidad, desde el enredo, desde nuevos sentimientos y amor. La radio todavía afirmaba que los cuentos de hadas son solo para los libros, y cuando las niñas crecen, dejan de creer incluso en la probabilidad de que esto haya sucedido en la vida en principio. Por otro lado, había una mujer enamorada. Ella extrañaba tanto todo esto, estos sentimientos, este cuidado, amor, afecto. No quería abandonar la acogedora nega, en la que acabó gracias a Alexei. Este periodo de relación con Alexei Olga podría calificarse de estrés. Ella todavía no podía dejar de esperar un truco. No podía explicar racionalmente su ansiedad, pero estaba ahí, y Olga no estaba acostumbrada a anotar sus sentimientos en las cuentas. Por eso se hizo la promesa de no estropear nada. Sí, podía esperar problemas, pero sobre ella misma. Al menos intenta disfrutar el momento y, lo más importante, no destruir nada con tus propias manos y tu energía incansable. Pero a pesar de la prudencia razonable de Olia, todo se desarrolló y continuó. Las relaciones no se fueron por el desagüe. No llegaron ofertas peligrosas de Alexei, lo que tanto temía la niña. No hubo problemas en el negocio, nadie pidió un préstamo y otras probabilidades. Además, reforzó sus temores leyendo varios foros con las víctimas de Alponce. En la vida, Olga era todo lo contrario. Liosa pagó por todo como debería hacerlo un hombre y no pidió nada a cambio. ¿Pero cuál es el pecado de esconderse? Después de varios meses, y teniendo en cuenta las prisas de la novela, el inquieto control empezó a quedarse dormido. Olia comenzó a confiar más en los hombres, especialmente porque él ya la había invitado a mudarse con él. Conoció a su madre, Raisa Nikolavna, y convocó una cita con sus padres, para conocerlos, para presentarse oficialmente, es decir, para mostrar sus intenciones con todas sus fuerzas. A los potenciales suegros de Olia no les gustó mucho. La niña ya estaba paranoica, pero Raisa Nikolavna parecía demasiado pretenciosa. Su hijo también fue diferente en este sentido. ¿Quizás sea su herencia? Algo molestaba a Olia, ¿pero qué? Mientras intentaba comprender, no se le ocurrió nada. Es más, la realidad demostró lo contrario. En la cima, con todas esas repugnantes conjeturas y sospechas en su cabeza, todo fue extremadamente bien. Olga no pudo encontrar ningún motivo para quejarse con su marido. Simplemente no había motivos. Cuando Alexei le hizo una propuesta a la niña el día de todos los enamorados, ella no pudo negarse. ¿Qué hay para los pensamientos obsesivos? Todo esto es una tontería, impuesto por el estereotipo social de que una mujer después no puede encontrar al hombre perfecto, se convenció Olia. Estaba triste porque no podía compartir con nadie sus sospechas y pensamientos negativos. Todas las personas que la rodeaban estaban tan asombradas por su elección y su unión que si Olga iniciara una conversación con alguien sobre la desconfianza, simplemente le darían la vuelta con el dedo. Estaba dispuesto a creer que era una tontería. Mientras tanto, el tiempo pasaba a gran velocidad. Era casi abril cuando estaba prevista la boda. Todo el tiempo libre, Olga estuvo ocupada con la celebración. Resultó que la organización de la boda no era una actividad tan sencilla. Es necesario controlar muchos procesos a la vez. Todas estas preocupaciones y problemas distraían mucho a la niña. Además, al sumergirte en este mágico mundo rosa, la novia, que estaba a punto de casarse, estaba completamente perdida. Ahora Olga se dijo, ojalá mis sueños y esperanzas se cumplieran, por favor. Que esta verdad sea como en un cuento de hadas, juntos y para siempre. Después de todo, la novia, que está en un ascenso interior, está esperando a esta verdadera criatura alienígena. En su cabeza hay mucho de todo, a la vez, esperanzas y miedos. Todo esto se mezcla hasta formar una mezcla turbia. Olia parecía poder arreglárselas. Ella estaba inmersa en todo este alboroto y no sacaba a nadie de sus delicias, sin llegar a su turno con ansiedad. Ella se sostuvo en sus brazos.
Por supuesto, Alexei patrocinó completamente el evento, pero inmediatamente dijo que no asumiría la responsabilidad de la organización. Olenka, ¿dónde estoy con mi falta de gusto? Vamos, o te encargarás tú mismo o simplemente contrataremos a una persona especialmente capacitada. El novio se fue suavemente. Y de nuevo, un palo con dos extremos. Por un lado, se podría decir que no estaba lo suficientemente involucrado, por otro lado, no era codicioso. El novio paga todo y está preparado para cualquier gasto, ¿qué más? Además, está preparado para todo lo que desee la novia. Olia tuvo que sudar y correr, pero la boda perfecta estaba lista. Solo queda reunirse y llegar al lugar donde se celebró la ceremonia nupcial. Esa noche, siguiendo la tradición, los novios no pasaron la noche juntos. Liosa se quedó en su casa y Olia fue al apartamento de sus padres. Según el acuerdo preliminar, el plan era el siguiente. Por la mañana, la novia cuida de sí misma y de su aspecto con profesionales. Luego la sigue una amiga, en la que se establece la misión de la amiga de la novia, y van juntas al restaurante. Y anillos en su capucha. Para ella, todo esto era más bien un desprecio y un mal gusto que unas vacaciones. Todo salió según lo planeado. Olia se despertó con el despertador, solo logró darse una ducha, llegaron la maquilladora y la peluquera. En mitad de la noche se escuchó una llamada telefónica a Lena, la misma novia de la novia, que debía llegar en una hora. ¿Hola? Olia, hola. Como desde el balde salió la voz de un amigo, lo siento, no vendré. La cosa es que estoy en una ambulancia. Dicen que hay que operarle urgentemente, de apendicitis aguda. De fondo se escuchaban los sonidos de las luces parpadeantes. Madre de Dios, Elenka, ¿cómo es eso? ¿Cómo estás? Olia quedó atónita. Por supuesto, no pensó en la boda. Malo, para ser honesto. Como la noche en que todavía estaba enferma, pensé que se le pasaría. Toda la noche bebí sin dolor y no dormí. Por la mañana no pude soportarlo y llamé a una ambulancia. El dolor es tan que escalé la pared. Pobrecita, ¿por qué sufriste? Deberías haberme llamado de inmediato, dijo la novia. Entonces, ¿la boda? Pensé que todo saldría según lo planeado. El amigo sonrió arrugado. Perdóname, por favor, que haya resultado así. Lenka, ¿estás loca? ¿Qué perdonar? Mejórate, tal vez necesitas algo. Olia estaba nerviosa por una broma. La voz del amigo no se calmó en absoluto, más bien al contrario. Ajá, tira al novio. ¿Quién más está loco ahí? Vale, 1-1. Lena, pero llámame, por favor, o al menos escribe cómo es allí. Bueno. La amiga aseguró que así lo haría. Olia colgó confundida y con sentimientos encontrados. Lena estaba increíblemente arrepentida. A juzgar por la voz, estaba muy mal. Pero Elena tenía razón, hoy es la boda y Olia se queda sin novia. Además, sin tripulación. Vale, llama a un taxi. ¿Qué hacer con una novia? Al menos para el séquito se necesita un testigo por parte de la novia. En general, la cabeza daba vueltas y de repente cayó sobre la noticia. En primer lugar, Olia empezó a llamar al novio para consultar con él. Ella no sabía qué hacer y comenzó a esperar su sano juicio y apoyo. Como por casualidad, su móvil estaba apagado. Es extraño, pero a juzgar por la hora, se suponía que Alexei ya pronto se iría al restaurante. Se suponía que llegaría antes. Y controlar el organizador al menos en la parte superior, para que no haya cosas obvias y obvias que sean obvias. Al menos podía ver quién era la más puntual y venía primero de las damas, quienes podían asumir la función de futura novia en lugar de Lena. La neurosis ha crecido, un buen día de boda, una futura novia operada de urgencia, el novio no contesta las llamadas, genial. Y el día apenas comienza. ¿Qué otras sorpresas habrá? ¿Qué hacer ahora? Olia intentaba desesperadamente resolverlo. Se pensó en llamarla con sangre, pero ¿cómo ayudará? El organizador y el director tampoco se adaptaron. Se necesitaba a Alexei.
Era su boda y era necesario solucionar las dificultades al mismo tiempo. No quería tomar una decisión sin él. Maldita sea, Olga ya se maldecía por 10ª vez mientras marcaba el número del novio. Fue difícil de encontrar. Pero el enfado de la novia y su rostro, que se desmoronó por la ansiedad, llamaron la atención del maquillador, que todavía se encontraba allí. La peluquera hacía tiempo que se había marchado, habiendo terminado su trabajo. Algo grave pasó, la niña no reprimió su curiosidad. La novia de la novia está en el hospital para una operación urgente y el novio apagó su teléfono. No puedo pensar en qué hacer. Pero tienes un registro comercial. Tal vez tendrás tiempo de ir temprano y decidir todo en el acto, sugirió el maquillador. Sí, supongo que haré eso. Aún nos queda un largo camino por recorrer, novia. No, solo quedan un par de golpes. De hecho, él. Olia lo resumió, mirando su reflejo en el espejo. Si me apresuro, vuelvo en 1 hora, pero resolvamos la situación. Por supuesto que lo encontrarás. Elija un colega o un amigo. Buena suerte. Que tenga un buen día. El visorista se despidió cortésmente. Habiéndose reunido como un militar mientras transcurría el partido, la novia ya estaba corriendo por la entrada de su taxi. Afortunadamente, Olia era pedante e inmediatamente estuvo de acuerdo con todos con un gran margen de tiempo. ¿Quién sabe qué podría salir mal? Ahora ayudará mucho. En el coche, la neurosis no logró tomar el control. Olga estaba muy nerviosa. Finalmente, se dio cuenta nuevamente de que su amiga estaba en problemas. Sí, la apendicitis no es algo nuevo, este tipo de cirugías se realizan todos los días, pero ella fue arrastrada y debido a la boda esperaba no decepcionar a nadie. Además, narcosis. Tampoco es muy agradable. En general, a la pacificación deseada se sumaron nuevas preocupaciones. Olga volvió a llamar varias veces a su prometido, nada cambió, el suscriptor no es suscriptor, escribió Lena, también se hace el silencio. El pánico apretó a la niña con sus pequeñas y dañinas manos, impidiéndole respirar y exhalar con normalidad. Lo único que ayudó fue darse cuenta de que ella estaría allí pronto, hay mucha gente allí, Alexei probablemente también esté allí, la abrazará y todas las preocupaciones desaparecerán. Definitivamente encontrarán una salida juntos. Con estos pensamientos, Olia esperaba por la fuerza el final del camino. Desafortunadamente, de hecho, todo resultó no ser como ella lo había imaginado. Al llegar al restaurante, la novia inmediatamente se dio cuenta de que su presencia, absolutamente desapercibida para las personas que la rodean. Olga quedó atrapada en las garras de personas que estaban presa del pánico y abatidas por sus preocupaciones. Ni siquiera el encargado de la boda se dio cuenta de que estaba casada. La mujer se paró a 10 metros de Olga y, deslizándose solo sobre sus ojos, se volvió, distraída por otras preocupaciones. Nuevamente se vio obligada a dar órdenes sobre la ceremonia. Viendo toda la emoción común y la emoción de los amantes que reinan aquí, la novia decidió echar un vistazo por su cuenta. Necesitaba un novio. La primera tarea fue encontrarlo. Él debe estar aquí. Olia comenzó a explorar con la mirada el territorio del salón de banquetes abierto. Nadie, pero no Liosa. Ni siquiera su madre estaba visible, y ella también prometió venir con anticipación y ayudarlo. Entonces la niña decidió ir a buscar. Sin encontrar resistencia por parte del personal, que estaba demasiado involucrado en el proceso de trabajo, Olga comenzó a revisar paso a paso el local a puerta cerrada. Profundizando más y más, entró en una especie de lugar desconocido. Quería salir de inmediato cuando no encontró a nadie. Pero se dio cuenta de que al final del almacén brillaba luz por debajo de las puertas cerradas. ¡Guau! Hay otra habitación ahí mismo, una matrioska. Necesitamos comprobarlo. De repente, Lesa está allí. Está borracho por todo este ruido y fuma solo, descansando consigo mismo. La novia sonrió. Incluso dio un paso en la dirección correcta, como si de repente se hubiera quedado congelada. A partir de ahí, a puertas cerradas, llegó a su fin una animada disputa de la gente enojada.
Olia ni siquiera entendió de inmediato quién era. Escuchó el siguiente momento por pura curiosidad femenina. Sería difícil describir, especialmente toda esa gama de sentimientos y emociones. Quienes actualmente estaban paralizando a la novia. Escuchó la discusión de su amante y su madre, eran ellos quienes estaban detrás de la puerta. Peor que eso, algunas frases que se pronunciaban con una presión especial, especialmente en voz alta. Esta es la verdadera razón por la que Olga se quedó congelada en el pilar. Olga quedó absolutamente impactada por lo que estaba pasando. Cada nueva frase de los novios mataba, lastimando su corazón. La conciencia le ha traído desde algún lugar profundo que ahora está escuchando la conversación de personas que en una hora se convertirán en sus familiares. Y ella escucha su conversación, hablan de ella, de Olga, ¿cómo? La novia, por razones increíbles, se convirtió en testigo libre de su conversación, cuyo enemigo no querrá escuchar. No puedes imaginar cómo me atrapó. Y tengo que sonreír y soportar todo esto. Y a veces quiero pegarle, lo entiendas o no, Alexei estaba enojado. Hijo, pero lo hemos discutido todo muchas veces. ¿Qué sugieres? Ahora irse y dejarlo todo tampoco es una opción. Con tantos esfuerzos morales y materiales, Raisa Nikolayevna intentó comprenderlo. Pero claro que no. Es una estupidez tirar la basura cuando la línea de meta está delante. Solo quiero comprensión y simpatía. Tuve que apagar el teléfono para no escuchar su desagradable voz. No leas estos repugnantes mensajes de amor, maldito tonto. El novio estaba claramente enojado. Pero lo dices tú mismo. Ya es el final y el directo. Ya no queda nada. Su madre lo estaba persuadiendo de manera convincente. Sí, no hay nada, mamá. Te sientas y hablas, no haces nada y yo vivo con ella. Tengo que hacer eso, aquello, y estoy harto de ello. Ahora hay una boda. ¿Viste lo que hizo? La segunda boda es de hombre, lo mismo para los 30 y tantos, ¿qué hace, Vestido blanco, restaurante, invitados. Quiero tirarme al suelo y golpearlo con los puños. Su estupidez y enamoramiento me vuelven loco. Aún más, Liosa estaba en llamas. Silencio, silencio. No grites, alguien lo oirá. Hijo. Pero nadie dijo que sería fácil. Discutimos todo, discutimos todo. Solo necesitas soportarlo. La potencial suegra de Olina, lo mejor que pudo, allanó los rincones, pero nada ayudó. El hombre estaba furioso y desesperado al mismo tiempo. Mamá, bueno, hoy en general estoy feliz y encantada de retratar, aguantar. Son concursos estúpidos, tomas, banquetes, bailes. Cuando informó sobre esto, quiso romperse, pensar en ello. Imposible. Pero un tonto intransitable podría simplemente registrarse. ¿Por qué no tuve que retratar a una persona feliz y enamorada? Raisa Nikolayevna señaló con razón que tenía que hacerlo, pero no para tanta gente ni para tantas horas seguidas. Además, básicamente estoy harta de estas bodas, y aquí estoy yo, el personaje principal también. Uf, tienes que ser así. Ten paciencia. No queda nada más. Y así, desde lo último de mis fuerzas, es bueno que haya aceptado casarme lo antes posible. De lo contrario, no sé qué habríamos hecho, Aunque ¿qué eres tú, yo? Tengo que soportarlo todo y me siento mal físicamente con ella, ¿sabes? Ella me molesta, simplemente odio todo sobre ella. Aliosa, basta. Tómate en tus manos. ¿Por qué te enojaste tanto hoy? Era el día de la boda cuando todo era como si nunca hubiera sucedido y todo estaba por todos lados. Que nadie sospeche nada y tú, como a propósito, sigues aquí en el restaurante, haciéndome un escándalo. ¿Qué pasa, hijo? Necesitas lucir feliz y enamorado. Intenta imaginarte cuando todo te aleja del disgusto cuando aparece tu prometido. ¿Qué es? Olia, por supuesto, no es el límite de su sueño, pero... Y entonces Olga no escuchó nada. Se agarró a la pared para no caer y perder el conocimiento. Ella no creía que todo estuviera sucediendo de verdad.
Que ahora su amante, su prometido, una hora antes de la boda, le cuenta a su madre. Cómo lo aparta del disgusto que siente ante la vista de su novia. Es simplemente impensable. Olga parecía estar en su pesadilla. La novia se quedó quieta, agarrándose a la pared, y trató de codiciar qué hacer con ella, entrar, decir que había oído todo, exigir explicaciones, y lo que le darían, le dirían la verdad. En general, una buena pregunta. ¿Cuál es la línea de meta? Obviamente, no una boda. Lo que los vuelve fuera de lo suyo, tal como fueron expresados. Entonces, después de la boda viene el evento X, que es más importante que cualquier otra cosa. El amor propio es más importante. Por eso puede soportar todo lo que es tan odioso. Una buena pregunta es qué tipo de evento les espera a Alexei y Raisa Nikolayevna. No se me metió nada en la cabeza. Olga intentó acercar la lechuza al globo en sus pensamientos, pero nada funcionó. No había suficiente información para entender de qué hablaban los familiares potenciales. ¿Y qué se debe hacer? No para las emociones y el yo interior, que quieren abrir la puerta e inmediatamente poner todos los puntos en la D. Para ella, directamente para Olga, ¿cómo hacerlo mejor? Hay una pregunta súper importante en la agenda. ¿Por qué Alexei se casa con ella? Lo que no es por amor, gracias ya es obvio. ¿Por cálculo? ¿Solo por qué? Lo que ella misma no sabe. ¿Y si es arriesgado actuar sobre Abum ahora? Era necesario tomar una decisión rápidamente, casi en silencio. En cualquier momento, los novios podían abandonar su lugar de soledad, e inmediatamente se encontrarían con Olga en la salida. Si actuaban, el primero quedaría atónito y no querría hacerlo en absoluto. Esto les daría inmediatamente prioridad en el conflicto. Los pensamientos estaban siendo cruelmente golpeados. No, debemos irnos tranquilamente. Olga tomó la decisión final. Ahora se arroja a las brasas. Además, ¿cuál es el punto de dejarlos? ¿Solo para irme? No, y Alexei y Raisa Nikolayevna deben responder por el dolor que me causaron, y todo el equipo está planeando hacerlo en el futuro. No puedes dejarlo así. Tienes que descubrirlo todo tú mismo y enseñarles para que la vida no parezca miel. Sobre las piernas inflexibles, la novia recogió el vestido. Comenzó a salir lentamente, tratando de moverse en silencio para no llamar la atención. Olia estaba completamente sorprendida por sus sentimientos de malestar. Vale, se aceptó la decisión de no abrirse, pero ¿qué hacer a continuación? Definitivamente no era una opción ahora celebrar la boda tranquila y pacíficamente. ¿Convertirnos oficialmente en parientes de estos dos imbéciles? ¿A estos dos imbéciles? Solo cómo hacerlo bellamente, cómo jugar. Afortunadamente, la solución a esta cuestión se produjo por sí sola. La niña no tuvo que romperse la cabeza. Automáticamente, pensando, Olga miró el teléfono y vio un mensaje de Lena. Algo parecía estar haciendo clic en su cabeza. Aquí lo tienes. Perfecto. Afortunadamente, el plan que se le ocurrió a Olga coincidió completamente con su estado de ánimo. Entonces, no había necesidad de pensar en nada, intentar jugar, corregir las expresiones faciales. Todo lo que ya había sucedido se adaptaba a la situación. Desde el fondo del restaurante, la novia, con paso alegre, se dirigió hacia la camarera, que se encontraba de pie en medio del salón de banquetes, todavía dando valiosas instrucciones a todos los presentes. Hola, empezó Olga. Bien. La camarera quedó atónita. ¿Ya eres tú? ¿Qué? Llegó tarde. Sin dejarle decir una palabra, Olia corrió hacia el reloj. Así que espera. En general todo cancelado. Hoy no habrá boda. Les pido que asuman esta misión e informen sobre ella a todos los invitados y familiares. No tengo a nadie a quien llamar. Dios mío, ¿qué pasó? La novia de mi novia está en el hospital. Tiene una operación urgente, iré a verla. Está sola, no la dejaré sola. Ante esto, la novia, incluso sin escuchar la respuesta, se dirigió a la salida. Por supuesto, Olia exageró. Lena tiene una apendicitis banal, mala, pero no letal,
pero no era importante. Sonó justo y bien. Era importante salir del restaurante lo antes posible y no ser sorprendido por los ojos. Definitivamente no quería conocer a mi prometido y a su madre, y no habría podido hacerlo. Afortunadamente, esto no sucedió. Ella pasó desapercibida y entró, y también desapercibida y salió. Si no fuera por la conversación con el gerente, su presencia seguiría siendo un secreto para todos. Hasta que no hubo ningún plan para una mayor existencia. Era necesario solucionarlo, pero simplemente no había fuerzas para ello. Tenía que recuperarse de alguna manera para ahorrar algo de tiempo. Con estos pensamientos, después de llamar a un taxi, Olga fue directamente a la clínica de Lenin. Solo después de evaluar las miradas furtivas de los demás, la novia se dio cuenta de que su vestido y su imagen no coincidían con el lugar, pero no llegó a tiempo. Ahora Olga mató 3 conejos a la vez, la reconoció como una amiga, esperaba visitarla. En segundo lugar, ella gana tiempo para decidir qué hacer a continuación. Y la tercera confirma la leyenda, al menos la apariencia, de que ella realmente se escapó de su propia boda debido a la enfermedad de un amigo. Un plan para un trío, pero al menos de algún tipo. La niña simplemente no pudo conseguir otro en este estado. Se elogió por haber salvado al menos una parte del sentido común y la razón. No todos los días experimentas una traición y, sin embargo, algo así por parte de tu amada. Olga no se exigía mucho. Estaba agradecida al menos por el hecho de no llorar todavía, sentada en el mismo armario. Resultó que la necesidad de actuar, de tomar una decisión rápida, era muy aguda. Incluso empezaba a vislumbrarse el plan de futuras acciones. Olga se enteró de que Lena estaba en cirugía y se sentó junto a la ventana de información, sumida en sus pensamientos. A la primera le pareció entender, o más bien saber con certeza, lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Puedes dejarte llevar y llorar cuando tengas los hechos en tus manos. Ahora solo estaba feliz por lo sabiamente que había hecho lo que pospuso la boda con el auspicioso pretexto. No puedes cortarte el hombro en tal situación. Necesitas mantener tu voluntad hasta el último momento y no dejarla ir. Lloraré más tarde, se convenció a sí misma. Olia cerró los dientes y trató de conservar el sentido común. La pobre niña estaba horrorizada, en shock, alterada y asustada. Pero ella no quería renunciar a la chica fea sin luchar. Ella no quería mostrar su debilidad. No quería mostrar lo herida que estaba, lo humillada que estaba. Es simplemente inaceptable. Además, quiere enseñar y tal vez incluso vengarse. ¡Qué traición, dolor, humillación! Las palabras que Raisa Nikolayevna y Alexei dijeron sobre ella, no las puedes perdonar. Pero para actuar se necesita información. La pregunta más importante de la agenda es ¿por qué necesitan todo esto? ¿Qué están esperando? ¿De qué evento se trataba como recta final? Fueron estas preguntas las que la novia no respondió. Ayudaron a mantenerse al día con la marea, al contrario de todo. Quería maldecir, golpear la pared a puñetazos, pero no, todo será después. Dejémoslo para los mejores tiempos. Es terrible estar feliz por los problemas de otra persona incluso de esta manera, pero ahora Olia estaba muy feliz de que no fuera necesario ocultar sus emociones. Todo este resentimiento, dolor, fatiga, incluso ira, todo encaja en la imagen del cuidado de una amiga, de preocuparse por ella. Lo que la niña sabía con certeza, eso es lo que nunca le contará a nadie sobre lo sucedido. Nadie revelará este secreto a nadie, decía la intuición. Y ahora Olia confiaba en ella sin confianza. Le bastaba con ignorarla cuando gritaba que algo andaba mal con Alexei y Raisa Nikolayevna. Y en general, compartir información con alguien es un riesgo. El riesgo de ser descubierto en tus mentiras. La posibilidad de que esta persona tenga una relación con un exnovio y una suegra soltera. Pero se necesitaba ayuda. La niña se sentó y trató de entender en quién confiaba. Sabía con seguridad que confía en sus padres, pero ellos no pueden ayudarla en nada. Son gente común y corriente, ahora incluso jubilados. Decirles es solo preocuparlos y llevarlos a un estrés innecesario. Además, no son mentirosos.
No a propósito, pero no pueden reprimirse y revelar sus emociones a Alexei y Raisa Nikolavna por dolor, resentimiento y malentendidos. No, lo rechaza inmediatamente, no encaja. Solo quedó una persona. Es extraño, pero era Vladislav, el primer marido de Olga. Ella confiaba en él, que puede ser más conocido que la persona con la que se produjo el divorcio. Es un hombre de características especiales, por supuesto, pero no es un traidor. Y tiene los recursos para ayudar. Ahora era lo necesario. El hecho de que se divorciaran de Vlad no empeoró en absoluto su relación, ni siquiera al revés. Simplemente sucede que amigos de diferentes sexos de repente deciden intentarlo. Y se llevaban mejor. Y jugaron con él. En algún momento decidieron que los mejores amigos y amantes son la mejor unión. Pero ellos eran los únicos que quedaban en el matrimonio. Ambos ya eran suficientes en esta vida y decidieron seguir su propio camino. Fue estúpido e imperceptible. Pero, afortunadamente, ambos tuvieron la fuerza para admitir de manera razonable y mutua sus errores. No porque alguien fuera malo o traicionado. La gente simplemente mintió en sus expectativas. Esto sucede en la vida. Pero no todos tienen la fuerza para admitir su error y darse por vencidos tan fácilmente como lo hicieron Vlada y Olga. Pase lo que pase, era la única persona en quien podía confiar en una situación tan difícil. Olia salió de sus pensamientos por el hecho de que alguien le tocó el hombro. La niña se detuvo con todo el cuerpo. ¿Qué es? Oh. La enfermera que estaba a mi lado estaba tan asustada como la novia. Disculpe, el teléfono me interrumpe. A juzgar por tu vestimenta, ¿eres tú, la misma novia que se escapó de la boda por culpa de su amiga? Sin esperar respuesta continuó, disculpe, entiendo que está en el pelotón, pero por favor responda a sus familiares y seres queridos. Coge el teléfono, de lo contrario nadie podrá localizarnos en la estación por culpa de ellos. Dios mío, por supuesto, lo siento. Olga olvidó que apagó el teléfono cuando subió a un taxi. Luego quiso pensar en silencio. No había nada que hacer, tenía que hablar con su prometido. Tenía que dar explicaciones. Quería detenerse y rascarle la cara, pero tenía que disculparse y solo pensar. La niña miró la pantalla y Alexei volvió a llamar. A juzgar por los iconos, la llamaron, escribieron mensajes, escribieron todos los mensajeros, e incluso por correo electrónico. Pero está claro, ya que incluso llegamos al hospital. Ella suspiró profundamente y respondió, sí. ¿Olía? Olia, ¿qué? Sí, ¿dónde estás? El novio casi gritó. Alex, lo sabes claramente, estoy en el hospital. Estoy esperando a que Elena termine la cirugía. Lo más tranquilamente posible, dijo Olga. Tenía miedo de derrumbarse, así que decidió calmarse incluso con su voz. Lo entiendo, tiene una apendicitis aguda, ¿pero qué es? ¿Vale la pena cancelar la boda? El novio siguió gritando y Olia se limitó a respirar profundamente en respuesta. Quería contarle demasiadas cosas a Alexei. Ella no quería decir todo lo que quería, así que guardó silencio. Olga, ¿por qué estás en silencio? Su marido estaba en un estado de impaciencia. Si crees que esta no es una razón para mí, entonces me conoces muy mal. Sin contenerse, la novia también empezó a jugar desde el ataque. Quizás entonces la interrupción de la boda fue solo lo mejor. Por supuesto, fue. No fue el movimiento correcto, pero a ella no le importó. Lo principal fue que ella no dijo lo principal. Y no había nada que arriesgar. Sabía que no habría boda y sabía que necesitaba a Liosa, así que usando simples combinaciones de pensamiento, entendió que en respuesta a esta grosera respuesta, solo recibiría una disculpa. Así sucedió. Olia, vamos, al menos me lo dijiste. Estoy preocupada, somos todo oídos. Liosa, ¿trabajaste duro para ver cuántas veces te llamé? Por cierto, vine al restaurante para avisarte. Ella mató al novio. No pude encontrar a nadie, así que se lo dije al que vi primero. El gerente estaba parado en medio del salón de banquetes. Le conté todo.
¿Eso no es suficiente? Sí, mi teléfono estaba apagado. No sé por qué. Mintió incluso ahora. Debido a que el novio yace incluso ahora, en tal desastre, el odio por la ola explosiva surgió. Para no permitir que llegue el punto crítico de la explosión, Olga dijo, entonces, Alex, estoy en el hospital con Lena, por favor entiende esto, no necesitas venir, ni tú ni los demás, por favor, discúlpate. Todos para mí. Después de que me enteré de que la operación había terminado, que Lena estaba bien, me iré a casa sola, necesito estar sola, espero que ahora me comprendan. La chica se centró deliberadamente en lo que Alex no podía descuidar. No importa lo enojado que estuviera, necesitaba a Olia adentro, y esto es una boda, y eso significa que no irá al conflicto. Maldita sea, lo habría llevado, ella también quería saber por qué todo esto con él. Y de nuevo bingo, el cálculo correcto. Está bien, pero me llamarás. Cuando te sientas mejor. ¿Discutiremos todo? Por supuesto que lo haremos, pero mientras necesito un descanso, lo siento, me llamaré yo mismo, espero que lo entiendas. Colgó sin esperar respuesta. Olia no creía que le estuviera hablando así. Resulta que ser una perra no es tan difícil. Por alguna razón, los hombres no toleran las buenas relaciones. Solo valoran cuando la retórica comienza a cambiar en una dirección más dura. Haces de Dios un hombre y él te desecha. Otro lo convierte en una bestia, le lame las manos y no retrocede ante ella. ¿De quién es esta cita? Parece que Oscar Wilde es muy acertado. Olga se acercó al mismo puesto de información y dijo, lo siento, soy yo otra vez. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo fue la cirugía? La niña estaba interesada en la salud de su amiga. Todo terminó, todo salió bien, pero solo estás esperando. No te dejarán entrar hoy. Ven mañana, o mejor aún, llámanos antes de eso o ella. Gracias. Aunque este no era el objetivo principal de la visita, Olga estaba muy agotada. Sí, una simple apendicitis, pero pasa de todo. De repente, incluso su estado de ánimo empezó a mejorar. Era hora de ir con Vlad. La novia miró el reloj, casi las 2 horas del sábado. Sabiendo que sus 5 dedos están acostumbrados a su exmarido, no dudaba de que ahora él estaba durmiendo en casa. Quizás solo, o quizás con otra joven belleza, pero nada sobrevivirá a la invasión. Necesitamos hablar urgentemente. Al final, escuchó muchos de sus dramas personales. La deuda la paga Krasin. Minutos después, Olga, luciendo un vestido de novia blanco, tocó la puerta de su exmarido. Abrió la puerta y, con su propio sentido del humor, inmediatamente se encontró a sí mismo. No me casaré contigo por segunda vez. No puedes ponerte de rodillas, ni siquiera intentes persuadirme. Divertido. La novia dijo con tristeza, ¿estás sola? ¿Qué? ¿Me torturarás? Es menos divertido la segunda vez. Necesito hablar. Olga, ¿de verdad estás huyendo de la boda? Vladislav volvió a preguntar seriamente. ¿No puedes ver? ¿Crees que este es mi traje de carnaval? Sin esperar una invitación y sin obtener respuesta a la pregunta sobre cuántas personas había en el apartamento, la chica entró. Sin decir una palabra, se dirigió directamente a la barra. Sin prestarle atención a Vlad, se sirvió una bebida caliente y se la bebió de un trago. No fue nada fácil, pero el calor interior se calentó un poco por el hielo que se forjó con los sentimientos más íntimos de las novias desde la misma mañana. ¿Me lo dirás?, preguntó el exmarido, ¿y eso qué? Espero tu ayuda. Y Olga empezó a contar paso a paso todos los hechos que había vivido desde la misma mañana. Desde la primera llamada de Lena desde la ambulancia hasta la última conversación con el novio. Afortunadamente, Vladislav no interrumpió, no preguntó, no aclaró nada. Si me hubiera golpeado una vez, la chica no tendría fuerzas para continuar. Bueno, ¿me ayudarás a resolverlo? Al menos a través de mi hermano. No entiendo una cosa. ¿Por qué? Y hasta que no lo sepa, no puedo hacer nada. Sí. Si no te hubiera conocido desde hace tantos años,
Habría pensado que estabas jugando conmigo. ¿Qué tipo de juegos de espías? ¿Y qué, crees que deberías haber entrado a esta sala y hacer preguntas? ¿Y me hubieran respondido? Fue a atacar a Olga. Por ejemplo, ¿por qué no? Porque, explíquenme, ¿por qué un hombre se casaría con una mujer que le causa repugnancia? Bueno, no lo sé, pero era más fácil preguntar, sí. No entiendo todas estas dificultades. Soy una persona así, pregunto todo lo que me interesa. A veces las respuestas sorprenden por su sencillez, rebatió el exmarido. Eres una persona sencilla, bueno, explica al menos una razón para hacerlo. Me opongo. Pero una persona que hace esto debería tener una motivación seria. ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Para responder a una pregunta sencilla? Bueno, yo preguntaría. El hombre interrumpió. Estoy en la quinta vez. No actuaré a ciegas. Ya estoy un poquito recién casada. Todo dentro gritaba que no hay personas perfectas, que todo es demasiado fabuloso. No. Escuché a quienes decían que yo mismo me había llevado a mi desconfianza. ¿Y qué? Como puedes ver, tenía razón. Ahora actuaré solo como siento. Como me dice mi intuición. Y en cualquier caso, se pierde el momento. Sin el efecto repentino, estas preguntas no tienen sentido. Por eso te pido que me ayudes. ¿Qué exactamente? Vlad estaba confundido. Necesito información. Tienes un hermano policía. Muchos amigos y conocidos en todos los ámbitos. Por favor, ayúdenme a descubrir la motivación de Alexei. Simplemente no le cuentes a todo el mundo lo que pasó. Conozco una especie de chisme. Pero esta vez, mantente en tus manos, sé amable. Tú también vienes a insultar. Fingió estar ofendido, Vladislav. Me siento mal. Quiero llorar y llorar. Es cierto, no antes de tus bromas. Sí, sí, no, no. Cansado, decepcionó a Olga. Ella conocía a su ex y su carácter. Él, como siempre, no tenía ni la más mínima seriedad. Bueno, está bien, persuadido. ¿Y tú qué piensas? ¿Hay alguna idea? Ya sin bromas, Vlad volvió a preguntar. ¿Qué? He pasado por todo, incluso en la orilla, cuando nos conocimos. Entiende, fue muy cruel conmigo y con su madre. Estas emociones negativas, para silenciarlas y superarlas, necesitan una motivación seria, ¿pero de qué tipo? No entiendo. He pasado por todo, nada está pasando. Olga capituló. Estaba impotente y cansada de pensar en lo mismo. Todo era nuevo para Vlad. Él recién se enteró y ella llevaba varias horas viviendo con ello. Lo primero que me viene a la mente es, por supuesto, él. Y no olvides que es mucho más rico. Y pagó por todo este tiempo. Y para la boda, incluida la que costó 1 centavo, créanme. ¿Pero luego qué? El exmarido reflexionó consigo mismo. Maldita sea, ¿estás bromeando otra vez? No sé. Olia casi gritaba. Escucha, te he escuchado tantas veces con conversaciones sobre tus chicas, te he dado consejos y te he ayudado tantas veces. ¿No puedes ayudarme una vez? Convertirse en adulto y dejar chistes estúpidos no es nada divertido. Vale, lo siento, no era mi intención. Al contrario, traté de animarme. Debo admitir que hay lógica en tus palabras. La motivación debe ser, y debe ser seria. Hay una razón para saberlo todo con seguridad y solo entonces actuar. No puede ser, Vladik. Por primera vez hoy, Olga sonrió. Resultó que usted vive como un adulto razonable y no lo he adivinado durante tantos años. Después de recibir de su exmarido la promesa de averiguarlo lo antes posible, Olga se fue a casa. Quería quitarse ese estúpido vestido blanco, lavarse y, como debía ser, emborracharse. Finalmente, pudo permitírselo. Solo quedaba una cosa. Era necesario llamar a los padres, hablar con ellos, calmarlos. No había nada de qué preocuparse por ellos y sería terrible si vinieran ellos mismos.
Olga no habría podido soportar la larga conversación, así que tuvo que llamar. Cuando terminó, la novia finalmente pudo exhalar. Al llegar a casa y cerrar la puerta, la niña dejó de reprimirse. Tenía una verdadera histeria. Qué suerte tuvo de encontrar la fuerza para llevarlo todo a casa, de que esas lágrimas, gritos y dolor de afuera no fueron escuchados. La paga por estas horas, cuando el sistema nervioso estaba en tensión, también lo era. Resultó que Olia estaba exprimida como un limón. Literalmente no tenía ninguna fuerza. Los sueños de quitarse el vestido y eso seguían siendo poco realistas, sin mencionar que quería lavarse ese día libre. Todo salió mal. Se quedó dormida llorando en la cama, sin lavarse el maquillaje, sin usar vestido, sin ducharse. Desafortunadamente, no se sintió mejor por la mañana. Apatia simplemente la cubrió con la cabeza y ella no quería nada. Al día siguiente, Olga llamó a su amiga al hospital y supo cómo estaba. Gracias a Dios todo salió bien. Tras enviarla al hospital del mensajero, Olia comenzó su misión de hoy. La ex esposa se escondió junto a su cama y esperó. Estaba esperando información de Vlad, hipnotizando el teléfono. Por supuesto, hubo muchas llamadas y mensajes, pero ella ignoró o abandonó suavemente la comunicación si una persona era importante. Ella no quería tener contacto con nadie. Nuevamente había una razón. De todos modos era Lena y su preocupación por su amiga. Y la ruptura de la boda, por supuesto. A Olga no le importaba cómo se veía desde fuera. A ella no le importaba. Mujeres de todas las fuerzas. En equilibrio en la isla del sentido común, temiendo empujarse con los mismos pensamientos al abismo de la locura. Ella no era de las que podían esperar pacientemente y sin experiencia. Ahora simplemente se convirtió en una tortura. Los pensamientos eran los más inquietantes, los más increíbles. Desde pequeña, Olga amaba a los detectives y perdió en su cabeza todas las opciones conocidas para el desarrollo de los acontecimientos. Al final resultó que, no había tantos escenarios. Todos los libros no se basaron en la línea principal, sino en cómo se ganaron. Los motivos para cometer delitos son los mismos. Los motivos de los actos repugnantes son los mismos. La lista es pequeña y ninguno vio a Olga en la situación adecuada. Todo estaba excluido o inicialmente no se ajustaba a las condiciones de la tarea. Fue terriblemente molesto y se salió de sí mismo. Olga intentó tener un poco de paciencia y esperar. Pero el pensamiento obsesivo penetró como un gusano en la cabeza de la niña y una y otra vez le hicieron la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Qué necesitan Alexei y su madre de ella? ¿De un simple maestro? ¿Para qué es la boda? ¿Por qué deberían convertirse en sus parientes? 3 días después, Olga, como ya había estimado, estaba al borde de la locura. Y la torturó hasta la muerte. Afortunadamente, finalmente llegó la llamada deseada, era Vlad. Olga inmediatamente colgó el teléfono. ¿Está todo listo? Sin pretensiones ni saludos, preguntó, vaya, eso es lo mucho que he estado esperando que Vlad se divierta. Pedí no bromear, esta vez no. Está bien, no te torturaré. Sí, me enteré de todo. Prepárate, quedarás en shock. El interés del exmarido volvió a avivarse. Llevo 3 días en shock, ven a mí, preguntó Olia. Sí, te llamaré para decirte que estaré allí en minutos. ¿Está bien? Por supuesto. Estoy esperando. Después de la llamada parecía más fácil. Finalmente se vio el final de esta historia. Por amarga que sea la verdad, Olga pronto lo descubrirá. Ya era muy relajante. Lo peor es lo desconocido. Y como Vlad dijo que lo había aprendido todo, significa que es así. Queda esperar una media hora. Habiendo decidido quitarle un poco de la cabeza, Olga fue a preparar la cena para su exmarido. No comió mucho, pero resultó que la comida estaba en casa. Es sorprendente, porque ella misma no vivió aquí durante tanto tiempo. Por supuesto, estábamos hablando de productos que se conservan a largo plazo en una ensalada no fresca, pero se pueden comer. Olga conocía muy bien a su exmarido y sus gustos. Ella no se negará a comer nada de lo que él amaba.
Es extraño, pero de alguna manera inesperada para ella, la niña casi perdió la cuenta del tiempo. Aparentemente, para estabilizar su estado, le faltaba práctica. Preferiblemente uno que apague la cabeza y no requiera pensar. Cuando la cena estuvo lista, Olia miró el reloj y se dio cuenta de que Vlad todavía no estaba allí, aunque había pasado casi una hora desde el momento de su llamada. Muy extraño. Ella notó sobre sí misma, que es que. Y la puntualidad fue diferente para el exmarido. Pero la niña decidió esperar un poco más, por si acaso. Se sentó en la cocina e hipnotizó el teléfono. No hubo ninguna llamada telefónica, ningún mensaje, ni timbre. Cuando ya era la hora, Olga no pudo soportarlo y marcó el número del exmarido. Al principio nadie contestó el teléfono. Cuando la chica quiso llamar a la policía. De repente, una voz desconocida respondió: «Hola, el teniente mayor Orlov está escuchando». El extraño habló con dureza y firmeza. Olia perdió el habla. «Disculpe, llamo a Vladislav». «¿De dónde saqué?» «¿Y quién eres tú para él?», preguntó el policía estrictamente. «¿A mí?». Su exmujer, un poco confundida, respondió, y ella, un poco picada. «Entonces, disculpe», el tono del teniente mayor inmediatamente cambió a uno más benévolo. «Que Vladislav Anatolievich tuvo un accidente automovilístico. Lamentablemente, murió en el acto antes de que llegara la asistencia médica. Por favor acepte mi más sentido pésame». Entonces Olga no escuchó, se quitó el teléfono de la oreja, lo puso sobre la mesa, sin pedir ayuda, y fue al baño a lavarse con agua fría. Era necesario darse cuenta de que esto no era un sueño, que ella no dormía, que todos estos terribles acontecimientos de los últimos días estaban sucediendo en realidad. No podía explicar qué la conmovía. Fue muy doloroso. Era imposible respirar. Un pedazo de vida simplemente desapareció de su conciencia. Recordó que fue al baño y luego nada. Oscuridad. Y luego el pegado. Se sienta de nuevo en la cocina, mira el teléfono que está sobre la mesa y, entre lágrimas, llama a Vlad. Está claro que se trata del mismo teniente mayor Orlov. Olga simplemente no podía hablar con él. Estaba más allá de su poder. Ella simplemente se sentó, miró su teléfono y lloró en silencio. Olga solía perder a sus seres queridos y a personas queridas, pero por primera vez experimentó tanto dolor. Estaba demasiado apegada a su exmarido. Vladislav era un mal salapay, pero muy querido. Ella no creía que su vida había terminado, que se había ido, que no había nadie más con quien enfadarse y con quien entretenerla al mismo tiempo. Con sus chistes malos. Cuando el pensamiento loco golpeó su cabeza, al principio la mujer parecía estar volviéndose loca. De repente, por alguna razón, pensó: ¿qué es esto? ¿Está conectado conmigo? ¿Con qué aprendió Vladislav? Al principio, la idea parecía absurda, al borde de la locura, pero cuanto más pensaba Olga, más conexiones encontraba. Se volvió terriblemente aterrador. Hay dos opciones y ambas no significan nada bueno para ella. Primero, la muerte de Vlad es pura coincidencia, y luego significa que Olga se está volviendo loca. En segundo lugar, estos acontecimientos están directamente relacionados con Alexei y Raisa Nikolayevna. Era impensable creer en ambos. De alguna parte, el sentimiento de culpa empezó a aparecer y a llenarse. Junto al sentimiento de pérdida, el cóctel infernal. Esto también se completó con el hecho de que apareció el miedo por uno mismo. Quizás irracional, pero ahora lo era. No estaba claro qué hacer con él ahora. ¿Encontrar a alguien más? ¿Compartir información y ver qué pasa? Pero ni siquiera eligió la opción, ¿y si la persona tiene razón? En este caso, estará en peligro. No. El pecado es más de lo que es y ella no va a aceptarlo. ¿Entonces qué? No, querida, se dijo Olga en silencio, para ayudarse a recomponerse. No funcionará de esa manera. ¿Te arruinarás ahora? Debes irte a la cama inmediatamente hasta que se te ocurra alguna nueva idea. Parecía la opción más sencilla y razonable.
La mañana y la tarde son más sabias. Ahora, innumerables intentos de comprenderlo todo todavía no darán nada. Al menos debes intentar conciliar el sueño. Olia ni siquiera se dio cuenta de que el teléfono seguía sonando, estallando con todas sus fuerzas. Pero ella no estaba preparada para esto. Ella no tuvo la oportunidad ni los recursos. Tener una conversación, incluso sobre Vlad. De todos modos no le ayudará, todo será mañana. Al final, tiene una llamada de emergencia en su teléfono, hermano. Él lo contará todo, será mucho mejor que su ex esposa, será más informativo. Con estos pensamientos, Olga apagó el teléfono. Ella era innecesaria, ya tenía suficiente de lo que pasaba por su cabeza. Quizás la idea del sueño era buena en sí misma, pero resultó ser un fracaso. El sueño, por supuesto, no funcionó en absoluto. Después de estar sumergida en el agua durante aproximadamente 1 hora y media, Olga no pudo soportarlo y fue a tomar las pastillas para dormir. Por lo general, dejaba las drogas en la última oportunidad, pero ¿qué clase de última oportunidad, si no es ahora? Por desesperación, excedió 2 veces su dosis habitual. Esperaba que al menos esto ayudara. Los sentimientos de ansiedad y tristeza rodaron demasiado. Por extraño que parezca, ayudó. Olga se quedó dormida, aunque no como esperaba. No fue en absoluto el sueño que da alivio y ayuda a olvidar. No, fue una verdadera pesadilla. Aunque no recordaba los detalles, la atmósfera en sí solo estaba llena de horror. Finalmente, al menos un poco de conciencia se encendió. Fueron los sonidos de un trueno. Alguien llamaba a la puerta de entrada con todas sus fuerzas. La niña miró el reloj casi las 5 de la mañana. ¿Qué clase de visitante nocturno es este? No se veía nada en sus ojos. Oscuridad. Quizás otra vez no se encendió la bombilla de la entrada. O tal vez no sea un accidente. Temiendo lo peor de todo, volvió a preguntar por las puertas, sin pensar en abrirlas antes de darse cuenta de que era seguro. ¿Quién está ahí? Olia. Olia, abre. ¿Quién es? La niña volvió a preguntar. La voz le parecía familiar, pero no había una confianza exacta en la persona que hablaba. Parecía que la persona detrás de la puerta estaba borracha. Es Andrei de Bere. Añadió una voz masculina, pensando un poco. Definitivamente era él. Le encantaba hablar de sí mismo. De Bere. Desde entonces, cuando Olga y Vladislav se casaron, la niña se apresuró a abrir la puerta. Desafortunadamente, vio una escena triste. Andrei apenas se mantuvo en pie, estaba borracho en la cama. Bueno, ¿cómo vas a culparlo por esto, considerando que hoy, o mejor dicho, ayer, murió su hermano? ¿Vendrás?, preguntó Olia. Por supuesto. El hombre apenas caminaba y hablaba con dificultad. Ve a la cocina. Si no puedes sentarte, puedes recostarte allí mismo. La anfitriona suspiró. ¿A dónde iba? No podía dejar a Andrei solo. ¿Allí? La puerta. ¿A dónde iría en tal estado? Olia disminuyó un poco la velocidad. Cerró con cuidado todas las cerraduras del ático y trató de entender qué hacer ahora. Intentando hablar con Andrei, pero era poco probable que estuviera en buenas condiciones. Ahora le preocupa si subirse a él con sus ridículas conjeturas. Parecía que la idea no era la más razonable. Al entrar a la cocina, la anfitriona vio que el visitante ya estaba. Estaba murmurando algo, a veces exagerando, a veces despertando, pero era imposible de entender. La lengua estaba enredada y el sueño increíblemente torcido. Descansa, Andriusa. Mañana hablaremos. Terminó su conversación pacíficamente, si fuera posible llamarlo así. Ella trajo una manta del dormitorio, cubrió al hermano de Vladislav, pero no se desvistió, era demasiado, solo le quitaron los zapatos. E inmediatamente ponga agua mineral del frigorífico sobre la mesa. Claramente lo necesitará. Ella se despertó inmediatamente. Al ver al repentino invitado, Olga apagó la luz y se dirigió a su habitación. Tuvo que esperar hasta la mañana. Tal vez se duerma y no se sienta tan destrozada como ahora.
Tan pronto como su cabeza tocó la almohada, Olia se quedó dormida. Al parecer, el dispositivo para inducir el sueño funcionó. Tenía demasiada dosis de caballo para ella. La niña se despertó porque alguien estaba parado encima de ella y temblaba detrás de su hombro. Al principio, estaba muerto de miedo y los recuerdos de la noche anterior se borraron en un instante. El miedo solo lo sintió cuando reconoció al hombre que la despertó y exhaló. Por alguna razón, Olia tenía miedo de ver a Alexei. Al parecer, soñó con ella en otra pesadilla. Ella se despertó. No lo lograrás, dijo insatisfecho. Bebí una pastilla para dormir. Puedes salir y esperar en la cocina. Tengo que vestirme y lavarme. Está bien, pero más rápido. Olia no entendió esta prisa, pero no discutió. Quería hablar con Andrei sobre el propio Vlad, sobre lo sucedido. Por supuesto, si lo logra, le gustaría saber qué sabían al respecto su exmarido, su esposa y sus suegros. Por eso, 5 minutos después, Olia fue a la cocina, donde el diablo ya mandaba. Estás demasiado alegre para la mañana después de una noche así. Ayer apenas hablé. ¿Qué mañana? Ya son las 3 de la tarde. Olia quiso enojarse, pero el reloj de la pared confirmó las palabras del invitado. La chica perdió completamente los estribos. Dadas las circunstancias de los últimos días, no fue prudente. ¿Comerás? Andrés estaba interesado. Lo siento, estaba siendo un poco mandona. ¿Está bien? No, gracias. Y come, por favor. Todo lo que encuentres es tuyo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, Olia? Del lugar a la cantera, el hombre hizo la pregunta. Más concretamente, por favor. Ella respondió con cuidado, ¿qué? ¿No sabes nada sobre Vlad? Lo llamé y un teniente mayor, Tarló, respondió. Dijo, pero ni siquiera se comunique, no podía hablar, para ser honesto. Las lágrimas volvieron a rodar y Olga se atragantó la nariz. Sí, lo siento por mi hermano, pero está bien, ellos responderán por todo. ¿Quiénes son? La niña estaba asustada. No tuvo tiempo de decirte nada. El accidente estaba preparado. El coche tenía la electrónica dañada. Andrei, mirándola, dijo, ¿quién mató? Olia preguntó de nuevo, confundida. Todo estaba en la superficie. Esta suposición todavía era ayer, pero hoy, a plena luz del día, todo parecía demasiado increíble y demasiado confuso. Tu Alexei y su madre, quién sabe quién, interrumpió el policía. El corazón de Olga estaba frío por dentro. Solo lágrimas brotaron de su pecho. Ella no sabía qué decir y dudo que pudiera. No puedo creerlo, finalmente lo sacó. ¿Esto realmente está sucediendo? Siento que estoy en el infierno, y la muerte de Vlada. Sin soportar las emociones, la niña rompió a llorar. Andrei la miró con extrañeza. Ni con simpatía, ni con malentendidos. ¿Qué se suponía que debía decirme? Habiendo ganado coraje y coraje, Olga decidió hacer la pregunta más importante. ¿Qué descubriste? ¿Cuánto le costó? Si al principio la pobre mujer no podía pronunciar palabra, ahora no podía dejar de hacer sus preguntas. Era como si estuviera destrozando su ignorancia. Había muchas cosas que quedaban atrás para centrar su atención y había muchas cosas que debían aclararse. Sí, no pensé que supieras nada en absoluto. No esperaba tener que contarlo todo y recibir un buen golpe. Andrew dijo, pensando en algo. Bueno. La primera noticia, Olia, prepárate y abrázate en tus brazos, por favor. Entiendo que no es fácil, pero inténtalo. En general, tus padres no son tus parientes. Una mueca de horror y desconfianza se reflejó en el rostro de la muchacha. Sí, entiendo que sea difícil de aceptar, pero no hay tiempo. La reflexión viene después. Esto es solo un cuento de hadas, por muy pesado que sea. Pero por cierto, esta información nunca fue un secreto para mí. Cuando Vlad pensó en casarse contigo, accidentalmente te rompí, como comprenderás. Miré donde era posible y era imposible, incluso se lo dije.
Pero luego Vlad dijo que no lo sabías, que yo no lo creía. Ahora veo, realmente no lo sabía. Por supuesto que es verdad. No lo creo. Olga empezó a enojarse, pero al instante la golpearon. Olia, todas las emociones después, escucha por ahora. Tus padres te habían dado una hija en tu infancia. Y no había información sobre tus padres en ese entonces, y lo olvidé, para ser honesto. Pero ahora, cuando Vlad vino y me contó lo sucedido, inmediatamente hice un rompecabezas. Tienes razón, no hay motivos para que una persona cometa tanta porquería y suciedad, y lo cierto era que el novio sospechaba. Pero la cuestión es que no tenías ningún elemento de la tarea. Inicialmente resolviste el problema introduciendo al Dano equivocado. No hace mucho, tras una prolongada enfermedad, falleció su madre biológica. En el momento de tu nacimiento, ella no tenía ni siquiera años. Desafortunadamente, el motivo para dejar al niño en el orfanato está claro. Después de que ella te dejó, tenía una familia. Se casó con éxito con un hombre que ya entonces era mucho mayor y acomodado. Acababa de crecer y, en el momento de su muerte, dejó a su esposa como una viuda muy rica. Ella no tuvo herederos excepto tú. Su marido tuvo un hijo, pero él también murió. Un caso desafortunado. Olia intentó interrumpir a Andrei. En ese momento, ya había demasiadas preguntas en la narrativa. Quería preguntar al menos algunas, pero la criada la interrumpió con la mirada. Entiendo, hay muchas preguntas, detalles más adelante. Ahora te explicaré la esencia, ¿vale? No hay suficiente tiempo. Quería aclarar por qué son tímidos en el tiempo. Pero Olga decidió no apresurarse y siguió escuchando, aunque lo hizo con gran dificultad. Fue percibido como un cuento de hadas. En general, como dije, continuó el policía, ella no tenía herederos, o tal vez su conciencia fue torturada, decidió compensar sus pecados. Le dije que había estado enferma durante mucho tiempo. Había mucho dinero en juego, mucho. Simplemente no puedes imaginar la escala. Entonces, en la guerra por este dinero, madre e hijo, la desconocida para ti, Raisa Nikolavna, y su hijo, Aliosa, estuvieron involucrados. El caso es que Raisa Nikolavna trabajaba como asistente de notarios, por lo que fue ella quien recibió el testamento. Así, conoció todos los detalles. En realidad, aparentemente, esto fue lo que le cegó los ojos. La desafortunada niña estaba al borde de un ataque de nervios. Demasiada información, demasiadas emociones. No por una semana, sino de por vida. En forma de conversación, Andrei decidió esperar un poco. Le dio a beber agua para que recobrara al menos un poco el sentido. Era literalmente doloroso mirarla. Incluso si lo crees todo, aunque es simplemente increíble, dijiste que mataron a Vlad. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber obstaculizado? Dime. Tú también lo sabías y ahora me lo cuentas. La niña intentó conectar los fragmentos de alguna manera. Nada funcionó. No todo volvió a conectarse en la misma imagen que ella intentó. Fue lo primero que pensé cuando recibí una llamada y me informaron sobre la muerte de mi hermano. Llevo mucho tiempo trabajando y no creo en las coincidencias. Entonces atacamos al heredero, que rompería un montón de dinero y ahora el hombre se está muriendo. Bueno, no. El alerce resulta recién abierto. No tienen los recursos. Al parecer, sospecharon algo cuando organizaste la boda. No exactamente, pero creo que en general sí. Descubrieron que usted pidió ayuda a su exmarido, y en cuanto se dieron cuenta de que tenía información, lo sacaron. Antes de eso, Andrei habló con calma y de alguna manera decidido, pero en la última frase, al parecer, también se puso un poco nervioso. No es fácil darse cuenta y aceptar la muerte de tu hermano. Pero, una vez reunidos, el policía continuó. Creo que simplemente no sabían que yo estaba allí. El plan era sencillo. Que junto con Vlad, la información se perderá y el hilo se romperá. Después de todo, si le pidiera ayuda a algunos de sus amigos y luego muriera, ¿quién empezaría a buscarte y a contarte toda esta desgarradora historia? No sabían mucho al respecto. Fue como tus acciones.
No sabías de tus padres, de tu madre biológica, de tu herencia. Ellos, a su vez, no tenían idea de por qué usted había interrumpido la boda. No sabían que los escuchaste hablar. Solo yo, tú y Vladka lo sabíamos. Parece una tontería, Andrei. Todavía no podía hacer que Olga se diera cuenta. Sin embargo, es así. Quizás los detalles sean más tarde, y las imprecisiones y las chapuzas. En general, asegúrese de que todo sea cierto. En general, después de haber eliminado a Vladka, rompieron el hilo, aparentemente así lo pensaban. Tenían un paso hacia la increíble comida, solo necesitaban una boda, y eso es todo. La llave de oro habría sido metida en sus bolsillos. Entonces, Andrei, yo, además de historia, enseño a los niños de la sociedad del conocimiento. No soy abogado, por supuesto, pero conozco algunos conceptos básicos. Los bienes heredados no se comparten durante un divorcio. Olga se sobresaltó, pero inmediatamente se volvió loca. El pensamiento que no le llegó de inmediato. No puede ser. La doncella ya miraba a Olga como una tonta consumada. Se acabó, belleza. Nadie iba a casarse contigo. Fueron a matar a mi hermano tan fácilmente solo porque ya estaban mentalmente preparados. Y no solo tú estabas en su camino. Tú los atrapas. Sí, pero... La niña intentó desesperadamente aferrarse a Salomón. Su conciencia apenas procesó toda esta masa de información. Y la última noticia fue: más allá de los límites de sus posibilidades hacia el significado. Así es. Suena increíble en el espíritu de las pésimas novelas del Boulevard, pero no olvides a quién se le ocurrió. La anciana y su hijo. Ellos compensaron lo que habían tomado de estas mismas novelas y programas de televisión. Entonces, no solo te desperdiciarías tú, sino también tus padres adoptivos. Creo que incluso hay un plan para tu trágica muerte en un momento, algún caso desafortunado. No tienen a nadie más que a ti, solo los tienes a ellos y a tu marido. Es conveniente. Entonces él te heredaría. ¿Has oído hablar de la transmisión de herencia? Si el heredero de la herencia falleció sin haber tenido tiempo de aceptarla, entonces el derecho a aceptar la herencia que le fue entregada pasa a sus herederos. Así debes respetar y conocer tus propias leyes. Y Raisa Nikolayevna estaba tan cansada que no trabajaba en la panadería, lo sabía todo perfectamente. Entonces, tan pronto como tu madre biológica se volvió muy mala, un novio potencial que no se arrepintió de nada pero que te agradaba se acercó a ti. No creí que esto estuviera sucediendo desde el principio. Estaba pensando en lo que él necesitaba de mí, dijo Olia pensativamente. Dijo que no tenía suficiente información para resolver el problema. Habían calculado todo perfectamente. Si no fuera por esta estúpida excusa con la histeria de Alexei el día de la boda, las posibilidades de fracaso serían mínimas. Pero al parecer las estrellas coincidieron. ¿Tu madre te salvó de esa luz? ¿Ella murió? Preguntó en voz baja la niña. Sí, hace apenas un mes. Notarius acudirá pronto a usted. Por eso tenían tanta prisa con la boda. La rica esposa podría haber cambiado de opinión y contraer matrimonio. De todos modos, Andrei, no lo puedo creer. Es claramente algo como... ¿Qué no debería haberme pasado? No puedo creer que mis padres no sean mis parientes. Toda esta historia de espías con herencia. ¿Y qué debo hacer con todo esto? Tendrás tiempo para darte cuenta y resolverlo. No es fácil, pero el tiempo cura y ahora tenemos que irnos. ¿Dónde? Olia estaba asustada. ¿Qué? ¿Al comité? Bueno, al comité de investigación. Tienes que darme las pruebas. La niña aplaudía, pero no podía alcanzarla, porque dijo, Olia, ayer, después de que me enteraron de la muerte de mi hermano, puse a todos a dormir. Tus familiares solteros, por las noches en el departamento, llamaba enseguida a quien necesitaba. ¿Y qué pasará ahora? Olga volvió a preguntar. Bueno, mamá está ahí, quedó completamente inconsciente, pero tenemos los materiales y enseguida su hijo Nune nadó. Entonces, están esperando el tribunal,
¿La prisión? Los lugares de privación de libertad, exactamente. Bueno, ¿qué? ¿Para darles leche por daño? Y normalmente se lo daríamos a Vladik. Así que ahora este tonto se impondrá las condiciones a él y a su madre. Entonces no los volverás a encontrar. No te preocupes. Solo eso en las acciones investigativas. Pero estaré a su lado, tranquilizó su exnovia. Olia volvió a llorar, tanto de impotencia como de miedo y de una sensación de calma. Lo siento por favor. Soy absolutamente descarado y otro más, tú me ayudaste y Vlad, lo atraí y ellos le petala, asfixiando a Olia. Dios mío, todavía te culpas, pensó, Olia, detente inmediatamente. Fue asesinado por otras personas. No se podría pensar en este peligro, si alguien tiene una culpa indirecta en su muerte, entonces es mía. No preví el peligro y no lo bloqueé. Era necesario reunirse. El teléfono de Andrei sonaba sin parar, pero todavía no podían irse. Olia intentó recobrar el sentido y el hermano de su exmarido no se encontraba bien. El pobre parecía aferrarse a las voluntades morales. Estaba muy enfermo y tenía sed. Por supuesto, también se culpó a sí mismo por la muerte de Vladislav. Ha pasado más de medio año desde aquella mala mañana. Y, para ser honesto, Olia todavía está intentando rehacer su vida. Demasiado ha cambiado. Todo su mundo se ha derrumbado. Quizás este mundo estaba hecho de arena, pero ella se sentía muy cómoda viviendo en él, aunque fuera un engaño y un autoengaño. Lo único que no ha cambiado es el apoyo de los padres. Aunque la niña habló con ellos, les dijo que lo sabía, pero nada ha cambiado en su relación. Y no pudo ser. No importa cómo fuera, los genes del amor no son importantes en absoluto. Olga no podía honrar a nadie más que a ellos. Los acontecimientos que arrasaron la casa de arena de Olga tardaron menos de una semana, pero para ella se desarrollaron con mucha intensidad. Lo más terrible es que trajeron una pérdida que no se puede cubrir. Vlad, una persona amada y querida, ya no está allí, y esto debe aceptarse y vivirse de alguna manera. Este dolor de la traición también permanecerá con ella para siempre. ¿Cómo puedes confiarle a alguien su experiencia de vida ahora? Inconcebible. Esto le pasó cuando era una mala maestra, al menos en su pensamiento así era. ¿Qué hacer ahora que tiene en su poder una enorme herencia? ¿A quién creer ahora y cómo abrirse a la gente ahora, especialmente a los hombres? La pregunta es, por supuesto, retórica, solo queda esperar que el tiempo y la verdad sanen. Que ayudará a la niña a superar el dolor del pasado y dejarlo ir. Cree que en la vida de Olga todavía habrá felicidad y alegría, que estará feliz de encontrar en su camino a una persona digna que realmente la apreciará solo porque es ella.